El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento un momento. Ya estamos celebrando este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Y la palabra de Dios nos enseña cuán importante es la oración para nosotros y sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. Nos dice San Lucas que Jesús subió a un monte para hacer oración. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Jesús nos da ejemplo de lo que también nosotros debemos hacer: ser personas de oración, hacer una oración en la vida y hacer de nuestra vida una oración. Ese debería ser el propósito, esa debería ser la meta de todo cristiano. Vivir bajo la conciencia de que vivimos en Dios y para Dios. Cuando el cristiano comprende que esto es lo primordial, la vida empieza a florecer, la vida empieza a transformarse. Y es así que cada uno de nosotros pues debemos de imitar a Jesús en esta actitud de oración. Dice en efecto el texto que subió al monte, como lo solía hacer siempre. Se iba a solas, se retiraba, pero en esta ocasión Jesús se va acompañado de aquellos discípulos que eran más cercanos a él, de Pedro, de Santiago y de Juan, para mostrarles su gloria, para prepararlos, para que en el momento del escándalo de la cruz, pues no quedaran escandalizados, sino que aguardando la firme esperanza de la resurrección, pues supiesen esperar pacientemente. Pero es bien sabido que, pues, en su humanidad, los discípulos no comprendían nada de lo que Jesús les venía ya explicando. Ya les venía anunciando: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los judíos, sea apresado, sea condenado a muerte y sea crucificado en una cruz.
pero al tercer día, dice, va a resucitar. Es por ello que durante este tiempo de la Cuaresma también nosotros debemos de disponernos para poder vivir eficazmente este tiempo santo. Disponernos para que podamos recibir la gracia que Dios quiere darnos a todos. Es como cuando alguien, cuando se va el agua, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí no sé si han pasado esa carencia de agua, o algunas veces o pocas veces, ¿verdad? Antiguamente, cuando no había agua potable, pues se tenía que ir a buscarla al río o al pozo, o bien únicamente cuando llovía. Y es como aquellas personas que no tienen agua y que saben que va a llover y empiezan a sacar sus tambos, sus recipientes, y los ponen en el patio para que cuando llueva se llenen. Y muchos le quitan la tapa al tambo y de repente empieza a llover tan fuerte que se llenan aquellos recipientes. Y cuando salen a ver, pues ya están llenos, aunque no todos. ¿Cuáles fueron aquellos recipientes que no se llenaron? ¿Cuáles fueron aquellos tambos que no se llenaron? Aquellos que no fueron destapados. Y esa es nuestra vida. Cuando yo no me preparo, cuando simplemente vivo el tiempo de Cuaresma por vivirlo sin darle atención, pues como aquel que no destapó su tambo y cuando llovió, llegó la lluvia, no se llenó. Y eso pasa cuando no me dispongo, cuando no me preparo. Dios siempre nos da su gracia. Dios siempre nos da su misericordia y su perdón. Somos nosotros los que no aprovechamos esa gracia que Dios nos da. Pueden pasar 1 y 1000 cuaresmas y no nos acercamos a la confesión. No nos acercamos a la reconciliación, porque ya nos hemos acostumbrado a vivir así. Ya nos acostumbramos a vivir alejados de Dios. Ya nos acostumbramos a vivir en pecado. Ya no siento esa necesidad de arreglarme con Dios, de estar en paz con Él. Y son esos tambos tapados. Dios quiere llenarte, pero tú no le permites. Muchas veces esa es nuestra vida. Pues ya nos acostumbramos a vivir así. Pues ya no me casé. Y no. Se supone que la conversión es ese cambio de actitudes, ese cambio de mentalidad, de aceptar quién soy, de asumir quién soy y de querer convertirme, de querer hacer la voluntad de Dios en mi vida. A veces nos justificamos, ¿verdad?, para no hacer el bien. A veces nos justificamos para seguirnos quedando ahí donde estamos. No, pues ¿para qué me caso si veo que los que están casados viven aporreándose? ¿Y tú no te aporreas? Sí, pero tengo la ventaja de que el día que me canse lo mando a la fregada o a ella y como si nada hubiera pasado. Esa es como que la justificación para no casarse, ¿verdad? Y en realidad ese es egoísmo, eso no es verdadero amor, eso es cobardía. Quien no elige hacerse responsable y asumir su vida y sentar las bases en un estilo de vida, y mejor no le entres a esa situación. Eso no es amor. Cuando hay amor se busca el bien de la otra parte y de la familia. Si no, es puro egoísmo. Y cuando hay egoísmo de ambas partes, peor.
Y así en otras muchas situaciones nos vamos acostumbrando a vivir así, a vivir en pecado. Y Dios lo que quiere es que salgamos de esa situación de pecado, que no nos estanquemos, que aprendamos a vivir bien. Es como aquel niño que recién empieza a caminar. ¿Qué pasa con él cuando empieza a levantarse y empieza a caminar? Se va a caer, se va a tropezar, se va a ir para adelante, se va a ir para atrás, se va a ir para los lados, hasta que logre mantener su equilibrio y aprenda a dominarse. Entonces empezará a dar paso firme, pero después de varios golpes, de varias caídas. ¿O no? Cuando uno empieza a caminar, pues está torpe. Uno es torpe porque uno no mide, no se controla a sí mismo. Y a veces espiritualmente vivimos torpes, porque no aprendemos a controlarnos a nosotros mismos. Por eso nos sucumbimos ante cualquier situación. Pero cuando el niño empieza a fortalecer sus pies y empieza a cuidar sus movimientos, empieza a caminar bien, cada vez más bien. Ese es un progreso. Y eso también nos debe pasar a nosotros como cristianos, sí. Mientras estamos en este mundo siempre vamos a estar expuestos a caídas. El santo no es aquel que no ha tropezado o aquel que no ha pecado. El santo es aquel que asume su pecado, pide perdón y se corrige, se convierte a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos a caminar, que aprendamos a hacer su voluntad y que aprendamos a vivir en armonía con los demás, con el mundo, en armonía con Él. No somos ni los mejores, ni tampoco los peores, Pero Dios quiere entonces que nos dejemos transformar por su gracia. Entonces, no desaprovechemos este tiempo santo de la Cuaresma. Examínate. Revisemos nuestra propia vida. Separemos lo bueno de lo malo. Tiremos lo que no sirve. Quedémonos con lo que sí nos sirve y con lo que nos ayuda. Y dejemos que Dios haga su parte. Por último, dice el apóstol San Pablo a los filipenses que nosotros, si somos dóciles al Espíritu Santo, si somos dóciles a Dios, Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Y eso es lo que anhelamos todos, o debemos anhelar como cristianos. Esa transformación de toda nuestra persona, esa glorificación que nos vendrá en aquel momento por Cristo el Señor. De tener la salvación, porque ya la tenemos, aunque no de manera plena, ¿verdad? ¿Cuándo voy a tener la salvación plena? Cuando esté ante la presencia de Dios. Ahorita tengo como el 50%, ¿verdad? Ya es como cuando alguien te da un cheque por 100,000 pesos. Ya me dieron el cheque, ya tengo los 100,000 pesos en la mano, aunque todavía no. Ya son tuyos, ¿por qué? ¿Tienes el cheque firmado? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues que vayas al banco que queda allá por no sé dónde, para que ese cheque te lo den en efectivo. Bueno, algo así como para entender es la salvación. Ya nos la ganamos porque Cristo nos dio su salvación en la cruz, pero nos falta ir al banco, nos falta llegar al cielo, que es donde se recibe donde se hace efectiva de manera plena. Mientras tanto,
Se te puede mojar el cheque, se te puede romper o se te puede perder. Entonces hay que cuidarla. Entonces hay que ocuparnos de nuestra salvación, hay que ocuparnos en nuestra salvación. Y no seamos ingenuos, ¿no? Dice también San Pablo, dice, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, y estos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo también a nosotros? Que vivimos de espaldas a Dios. Nos acostumbramos a vivir así. Nos da igual si pecamos o no pecamos, pero más pecamos porque es más atrayente el pecado. Entonces, cuando vivimos de esta manera, pongo en riesgo mi salvación, esa salvación que ya Dios me dio. Por eso estos tiempos son tiempos de gracia para volver a encontrarnos con Dios, para volver a Dios los que andamos alejados, para volver a ubicarnos los que andamos desorientados y desubicados. No desaprovechemos este tiempo de gracia. Saquemos de a poco aquellas cosas malas que vamos acumulando en nuestra vida, aquellas malas mañas, aquellas malas actitudes que ya son mañas. Darnos cuenta de que así como podemos hacer mucho mal, podemos hacer mucho más bien con la ayuda de Dios. Ya lo decía el profeta Ezequiel estos días. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se convierta, se arrepienta y pueda vivir. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos quiere vivos, Dios quiere la vida para cada uno de nosotros. Dejemos pues que el Señor siga derramando su gracia en nosotros. Dejemos que Él nos transforme, que Él nos glorifique con su gracia, de poder anhelar aquel momento, aquel día, aquel encuentro con Él en su presencia. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hacemos